Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en este tutorial vamos a ver, pues uno de los principales elementos de cualquier aplicación de tipo de escritorio, que son precisamente los menús, el elemento de interacción de los usuarios para mostrar las funciones principales de nuestra aplicación. Entonces, como podemos ver, cuando creamos un proyecto de escritorio, entre el armazón que genera el ID de Soyo, pues encontramos, así como la aplicación, el elemento que representa nuestra aplicación y la primera ventana asociada a dicha aplicación, también la primera de las barras de menú que va a utilizar la ventana para mostrar sus funciones. De hecho, en el inspector, cuando seleccionamos la ventana, podemos ver bajo el apartado de menús que podemos elegir aquí cualquiera de las barras de menú que hayamos creado. Por omisión, ya te digo que Soyo añade un elemento, que es el main menu bar, pero siempre podemos añadir tantas barras de menús como deseemos a través de la opción de insertar y el menú equivalente en el propio ID de Soyo. Ahora bien, trabajando con la barra de menús por omisión que viene en el armazón de la aplicación de escritorio, vemos que para acceder al menú o al editor de menús solo tenemos que seleccionar el elemento en el navegador del proyecto, y a continuación vemos que el editor nos ofrece la posibilidad de ver una representación visual aproximada de cómo quedará la barra de menú representada en los sistemas operativos de escritorio soportados, es decir, en Windows, en Mac y en Linux. Si bien, como puedes observar, tanto Linux como Windows son bastante similares en cuanto a su representación y también en el uso de los atajos de teclado o lo que podemos decir los comandos o las teclas modificadoras utilizadas para ejecutar los comandos de teclado. Ahora bien, una de las principales características cuando trabajamos con los menús es precisamente seleccionar, añadir, editar o eliminar cualquiera de los elementos. Entonces, para ello, como puedes observar, es una operación tan sencilla como seleccionar cualquiera de los elementos disponibles y a través nuevamente del inspector podemos modificar sus propiedades. Como puedes observar en este caso, las principales propiedades a la hora de trabajar con los menu items, que es como la clase que representa cada uno de estos elementos de menú. En el inspector es en el aspecto el texto, es decir, el texto que aparece representado para el usuario cuando ejecuta la aplicación, su visibilidad, el icono que podemos asociar a cada una de las entradas y también su comportamiento si queremos que actúe como si se tratase de un submenú o no, y la capacidad de que esté autoactivado, así como el atajo de teclado que utilizaremos o utilizará el usuario para ejecutar el menú cuando la aplicación esté funcionando. En este caso ves que podemos utilizar cualquiera de las funciones principales, las teclas modificadoras, como son la tecla comando, la tecla mayúsculas móvil, y luego las que serían específicas de cada una de las plataformas. Por ejemplo, en el Mac en muchos casos es muy común utilizar la tecla opción en combinación con la tecla comando, mientras que dicha tecla no está disponible en Windows o Linux, en cuyo caso habría que activar la función de la tecla secundaria de conmutación para PC. Visto esto, es importante, por ejemplo, comprender qué significa la capacidad de autoactivado del menú item. Todos los menú items por omisión tienen la capacidad de autoactivado encendida y de hecho no sería necesario modificar dicho comportamiento, aunque en la práctica, en la mayoría de nuestras aplicaciones, querremos que una opción de menú esté activa solo en función de que se cumplan ciertos requerimientos. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación en la que trabajamos con texto, pues querremos que la función de copiar o el menú de copiar solo esté activo para el usuario en aquellos casos en los que el texto tenga algún tipo de selección. Si no hay texto seleccionado, vamos, poco probable o no es recomendable que esté encendida o esté activo el menú de copiar o el de cortar o el de borrar incluso. Entonces esto es algo que veremos cómo podemos hacerlo mediante programación posteriormente.
También es útil entender en qué medida afecta la propiedad de visibilidad para un menú item. Por lo general, esto es bastante práctico si queremos ofrecer algunas opciones de menú en función del sistema operativo en el que se esté ejecutando la aplicación. De este modo, mediante las instrucciones de compilación condicional, podemos hacer que los menú items o determinados menú items estén visibles para el usuario, mientras que en el resto de los casos no aparezcan como visibles. Luego, personalmente, un truco que recomiendo o que yo suelo poner en práctica es que en cualquier menú item o en la elaboración de menús, en vez de escribir el nombre del menú item con el que posteriormente nos referiremos desde el código y a continuación incluir el texto visible para el usuario y correspondiente a dicho menú item, lo que suelo hacer es simplemente modificar la propiedad correspondiente al texto de forma que será el propio ID de Soyo el encargado de escoger un nombre bastante uniforme para su representación o su nombre, al nombre que podemos referirnos desde código. Esto es bastante más útil y ya te digo que proporciona una mayor uniformidad. Entonces, en este caso vamos a añadir, por ejemplo, saludar. Y como ves, en la barra de herramientas, tal y como he hecho en este caso, podemos elaborar nuestros menús de una forma bastante tremendamente intuitiva, de hecho, con los diferentes botones, así en este caso de izquierda a derecha. El primero de ellos añadirá elementos de primer nivel a la barra de menús, y luego sobre cada uno de los menús seleccionados, cuando tenemos seleccionado cualquiera de ellos, podemos añadir nuevos elementos de menú, tantos como querramos, y simplemente tendremos que arrastrar y soltar para reubicarlos, para ubicar su posición según lo deseemos. Otro elemento bastante importante son los separadores, que nos permiten agrupar por función los elementos de menú, y luego también la capacidad de añadir submenús, de forma que si yo, por ejemplo, añado este submenú dentro del menú principal saludar, posteriormente con este seleccionado puedo seguir añadiendo nuevas opciones de menú. Y así crear en todo momento, todas estas opciones nos permiten crear menús estáticos, como podemos ver. Ahora bien, volviendo al ejemplo que podemos poner en práctica, un simple menú que diga, bueno, pues saludar, hola mundo. Vemos que en todos casos son la clase supermenú item como indicaba, todos ellos van a estar activados. Y una vez que ya tenemos diseñado nuestro menú, la siguiente función con la que tenemos que lidiar es cómo gestionarlos desde el código. Bueno, pues por general la gestión de los menús, la acción, el código que se va a ejecutar está asociada a los diferentes objetos que componen nuestro proyecto. Por lo general suelen ser ventanas o el singleton de aplicación, si bien también pueden ser otros elementos como por ejemplo pues elementos de la interfaz gráfica, como pueda ser un área de texto, etcétera. Todos los controles capaces de recibir el foco pueden trabajar, pueden interceptar el evento de un menú item y responder a él ejecutando el código asociado. Por ejemplo, en este caso lo vamos a asociar a la ventana, entonces es tan sencillo como seleccionar la ventana, añadir a la ventana un nuevo manejador de menú. En el inspector podemos utilizar, comenzar a escribir, o bien utilizar el combo box para seleccionar el menú item en el que estamos interesados. Y una vez hecho esto, pues simplemente ejecutamos el código que responderá como acción a la selección de dicho menú por parte del usuario. Es importante en los manejadores de menú devolver siempre el valor booleano cierto, true, para indicar a la cadena de respuesta de eventos que ya ha sido gestionado y así no se propague por ella. Entonces, si hubiese varios elementos de nuestra aplicación, como por ejemplo aquí añadimos también a la aplicación el mismo manejador de evento,
Vemos que si aquí no devolvemos true, se ejecuta, también es interceptado por el manejador de evento de la aplicación y también se ejecuta su código. Por tanto, si lo que deseamos es tener cuidado sobre qué elementos son los encargados de gestionar según qué manejadores de menú, debemos de vigilar el devolver en todo caso, bueno, pues true para que no se siga propagando. En este caso, si devolvemos true desde el manejador de evento de la ventana, vemos que responde con el código que hemos incluido, pero no se propaga hacia el objeto de aplicación, en cuyo caso dicho código nunca llegará a ejecutarse. Esto es algo que conviene tener en cuenta. Luego, prosiguiendo con el ejemplo que comentábamos, vemos que la forma de activar o desactivar los menús, si ejecutamos de nuevo la aplicación, en este caso el comportamiento es el estándar, puesto que son funciones o menús, elementos de menú incluidos de forma estándar en el menú de edición, y ya están contemplados todos los casos en los que funcionan, se activan o desactivan en respuesta también a la selección producida por el control de texto. En este caso, sin embargo, vamos a replicar dicha función en nuestro propio menú para ver simplemente cómo funciona la activación o desactivación dinámica de dichos elementos, añadiendo un nuevo menú. Vemos que dejamos la visibilidad activa, vemos que dejamos el autoactivado también activo, de forma que cuando ejecutamos nuestra aplicación, sin que exista texto seleccionado, dicho menú estará desactivado. Entonces, en este caso, lo que tendremos que hacer es añadir un nuevo manejador de evento, y en este es el Enable Menu Items, donde indicaremos en qué casos queremos que dicho menú esté activo o no esté activo. Tan sencillo como indicar el menú, el elemento de menú, la propiedad enabled será igual a text area 1 el text Entonces, si no existe texto, estará desactivado, y si hay texto seleccionado, aparecerá como activado. Esta es la forma en la que podemos, simplemente como muestra, podemos ver cómo activar y desactivar los menu items de forma dinámica en nuestra aplicación. ¿Y cuándo se ejecuta dicho código? Bueno, pues cada vez que el usuario haga precisamente esta acción, que es la de hacer clic sobre la barra de menús para desplegar todas las opciones disponibles. En estos casos, la aplicación será cuando ejecute el evento correspondiente al Enable Menu Items, y ejecutará en cada uno de los casos el código, definiendo la propiedad de enable o a true o false según la condición que hayamos establecido. Luego, otra de las cuestiones que tiene que ver con los menús es aquellos casos en los que no sabemos desde el diseño de la aplicación cuáles son las opciones disponibles que habrá. Entonces, hasta ahora hemos estado construyendo un menú estático, puesto que sabemos de antemano las opciones que queremos ofrecer a nuestros usuarios. Ahora bien, un caso típico de creación de un menú dinámico sería el de un menú de fuentes, donde no sabemos desde el diseño de la aplicación las fuentes instaladas en el equipo del usuario que va a ejecutar la aplicación, de forma que habrá que crearlo de modo dinámico durante la ejecución del mismo. Es en estos casos donde tenemos que crear nuestra propia clase o subclase derivada de menu item. Para ello es bastante sencillo, simplemente seleccionamos clase, damos nombre y definimos como clase super menu item para que
para que herede todo su comportamiento. De hecho, vemos que una vez que hayamos definido su clase super a menú item, el icono de nuestra clase cambia para reflejar, bueno, pues que en realidad se trata de un menú item. Dicho menú item, en los eventos que puede gestionar simplemente tiene dos, el enable menú y action. Realmente el que solemos estar interesados es action. En este caso, bueno, pues el código asociado a la subclase se encargará de mostrar simplemente el nombre de la fuente seleccionada en el menú. Pero bueno, pues el código es tan sencillo como messagebox, mi text. Ahora bien, una vez con nuestra clase creada, ya en tiempo de ejecución, podemos ponerlo, por ejemplo, aquí en el evento open. Y rellenar todo el menú. Aquí simplemente, bueno, pues estamos creando una nueva instancia dentro del bucle. El bucle va de 0 a todos, o el número máximo de las fuentes instaladas en el equipo del usuario. Aquí estamos generando una nueva instancia de la clase mi menú item que acabamos de definir, basada en menú item. Y ahora simplemente la propiedad de texto de la nueva instancia que acabamos de crear la asignamos al nombre de la fuente con el índice que le estamos pasando, tan sencillo como esto. Ejecutamos, bueno, queda por fuentes menú. Añadimos el nuevo ítem que hemos creado, ejecutamos la aplicación y vemos que de esta forma tan sencilla, en tiempo de ejecución, estaremos creando un menú de fuentes donde aparecen todas activas y que al seleccionarlo, bueno, pues ejecutará el código asociado y que se encarga, en este caso, simplemente de mostrar el nombre de la fuente seleccionada. Entonces, de esta forma tan sencilla hemos visto cómo podemos editar menús a través del editor de menús. Cómo podemos editar menús a través de las opciones, los botones disponibles en el editor de menús, cómo podemos activar o desactivar los diferentes elementos de menú en función de que se cumplan determinadas condiciones, y también cómo podemos crear menús de forma dinámica y que respondan, bueno, pues que ejecuten el código asociado al evento acción, y que es la forma de hacerlo pues cuando no sabemos en tiempo de diseño de la aplicación cuáles son los elementos que hemos de mostrar. Luego otra de las opciones que vamos a ver a continuación es en el caso de aquellos controles, como decía al principio, que admiten el foco y que pueden también gestionar los manejadores de menú. En este caso, sin embargo, vemos que cuando lo intentamos seleccionar aparece desactivado. Entonces tenemos un control que es un text area, que queremos añadirle que se encargue de hacer la gestión de un menú, por ejemplo, pero aparece desactivado. En estos casos lo que tenemos que hacer es nuevamente añadir una clase. Esta clase la definimos como mi text area en este caso, y que deriva, es una subclase de text area. Vemos que hemos heredado todo su comportamiento, y será sobre nuestra subclase donde ya podamos añadir, bueno, pues la gestión de menú, el manejador de menú, y aquí pues indicar el código que deseamos ejecutar. De esta forma, devolviendo true, y con lo que decía anteriormente sobre la responsabilidad y la propagación del evento a través de la cadena de eventos, veremos que el primero en responder será precisamente el control, interceptará el menú el control. Primero le indicaremos a cuál queremos que responda, lo interceptará primero el control
y al devolver true ya no pasará a ser gestionado ni por la ventana ni por la aplicación. Vamos a detenerlo porque tenemos que poner primero que MyTextArea1 ahora es una instancia de MyTextArea. Ejecutamos de nuevo la aplicación. Y como decía, vemos que ahora es interceptado por el control que tiene el foco en vez de hacerlo por la ventana, y a mucho menos llegará a ser visto por la aplicación. Si deseamos que se propague la cadena, bueno, pues como mencionaba anteriormente, devolvemos o no devolvemos ningún valor, y así pasaría a ejecutar no solo el código del control en respuesta a la acción del menú, sino también lo ejecutaría la ventana. Ejecutando el código desde el control, hola mundo, y ya vemos que está propagado y ha sido ejecutado por los dos. Ahora bien, es bastante poco probable que queramos introducir el código directamente en la subclase como respuesta a una acción, puesto que al ser una subclase lo que estamos definiendo, no sabemos en realidad el usuario de dicha clase qué es lo que querrá hacer en respuesta a la acción de un menú cuando lo utilice en el diseño de sus aplicaciones. En estos casos, lo más probable que para completar de una forma más razonable esta acción sería definir un evento. Añadimos de nuevo a la clase, en este caso una definición de evento, y lo que hacemos en respuesta a la gestión del menú es llamar a este evento. De esta forma, posteriormente ya en las instancias utilizadas en el control, tendremos una flexibilidad notablemente superior. Por ejemplo, en este caso vamos a añadir dos controles de texto. Añadimos un manejador de evento. Añadimos el mismo manejador de evento al segundo control, y en cada caso queremos responder de forma diferente. Es importante esto, sí. Ahora vemos que nuestro control de la izquierda es el que tiene el foco. Vemos que responde desde el evento que hemos definido. Y en el caso de hacerlo desde el segundo, ejecuta un código distinto, proporcionando por tanto mayor flexibilidad. Al definir el evento, que es lo que he corregido antes de ejecutar la prueba, al definir el evento como que devuelva un valor booleano, luego en la implementación, bueno, pues podemos seguir gestionando de forma correcta lo que es la propagación del evento a través de la cadena, tal y como se esperaría de un gestor de menú estándar. Y así, si yo quiero devolver desde aquí false, desde el otro true, bueno, pues este seguirá propagando el evento, mientras que el otro lo detendrá, y mantenemos la coherencia en cuanto a la gestión de los eventos. Saluda mundo, responde desde el primer control, y a continuación será el evento interceptado también por la ventana, puesto que hemos devuelto el valor booleano falso. Aquí lo tenemos. Mientras que en este caso, que devolvemos valor booleano cierto, simplemente es interceptado por el manejador de menú del control y no se propaga.
Entonces, bueno, mediante este sencillo ejemplo yo creo que hemos podido ver de una forma más o menos, bueno, bastante práctica de los principales estados en los que podemos utilizar los menús y la gestión de los menús en nuestras aplicaciones de escritorio. Espero que te haya gustado y como de costumbre, bueno, pues seguiremos publicando nuevos tutoriales en castellano de Soyo aquí en el canal de YouTube. Gracias.